Bienvenidos de nuevo a nuestra tercera sesión. Hemos visto a la introducción y a las historias de la creación y la caída del hombre. Usted tiene una gráfica que se le dio en sus apuntes, y usted notará que en esa gráfica hay un lugar que dice creación y después la línea baja. Esa es la caída del hombre. Y después la línea del tiempo de la historia que sigue en esa gráfica es donde estamos ahora. Vamos a empezar hablando un poco más acerca del capítulo 4 al introducir nuestro camino hacia el diluvio. La cosa que quiero notar, primero que nada, notamos que Caín mató a Abel porque Abel expuso su justicia. Pero después de eso, Dios expulsó a Caín hacia otra tierra. Pero Caín se preocupó, cualquiera me va a matar. Y Dios dijo, yo te protegeré, cualquiera que mate a Caín se meterá en problemas conmigo. En otras palabras, él puso a Caín en exilio. Pero él fue con Caín en el exilio para protegerlo del enemigo. Para que lo que quiero notar es que esos que habían hecho algo malo, todavía pueden tener la protección de Dios, siempre y cuando se estén relacionando con Él. Ahora, notaremos esto en otra luz más tarde. Pero eso es básicamente el capítulo 4. Entramos en el capítulo 5, lo cual es la genealogía. Todo lo que dice es tal persona engendró a este, y murió. Y después este engendró a este otro y murió. Y le llamamos a ese el capítulo de la muerte. La muerte es el resultado del pecado. Pero al continuar en esta historia, empezaremos a ver que hay mucho caos. Y la historia que empieza en el capítulo 4, después de la caída del hombre tenemos caos en el mundo. Pero estamos en el camino para salir del caos y entrar en orden. Pero el camino para salir del caos y entrar en orden, bíblicamente, seguido pasa por aguas turbulentas. Al salir de Egipto y entrar a la tierra, encontramos que el pueblo tuvo que pasar por el Mar Rojo. Saliendo del desierto para entrar a la tierra de Canaán, tuvieron que pasar por agua de nuevo. Y por supuesto Pablo hace la declaración que este es el símbolo del bautismo. Y Pedro hace la declaración que aún el diluvio fue un símbolo del bautismo. Y vamos de la muerte a la vida a través de aguas turbulentas. Muy seguido, cuando estamos enfrentando la vida, dificultades en la vida, necesitamos darnos cuenta que Dios podría estar llevándonos fuera del caos hacia el orden. Y lo primero que quiero notar acerca de la historia del diluvio, después de todos los descendientes, de los descendientes, etc., cuando llegamos al capítulo 6, el hombre se está multiplicando y son muy malos. En el versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El mundo estaba en gran caos desde la caída, y ahora queremos ir hacia el diluvio. La primera declaración a la que quiero traer atención está en el versículo 8 del capítulo 6. Dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, esa es una frase que encuentro muy interesante. Hay mucha gente que piensa que Noé era un hombre tan justo que Dios lo notó. Ahora, después del diluvio, él se emborrachó y se acostó desnudo en su tienda. Y me pregunto si él era tan justo como mucha gente piensa. Ahora, no estoy diciendo que él era un hombre malo. Probablemente había varias gente que era tan buena como Noé. Pero la mayoría de la gente era mala. ¿Y qué es esta frase? Noé encontró favor. El favor está en los ojos de Dios. Y Noé encontró ese favor. ¿Qué tiene que hacer usted para encontrar favor en los ojos de Dios? Todo lo que tiene que hacer es molestarse en buscar. Si usted busca, usted encontrará favor. Es cuando usted mira en otros lugares por el favor que usted se mete en problemas. Y Noé se molestó en buscar. En otras palabras, su enfoque fue en Dios Padre. Y al enfocarse en Dios,
él vio que Dios lo había favorecido. Y así Noé encontró favor en los ojos del Señor. Y después tenemos la genealogía de Noé y la instrucción para que Noé construyera una arca. Ahora no vamos a tratar con muchos de estos detalles porque el Antiguo Testamento es muy grande, muy largo, así que tenemos que condensarlo todo. Pero básicamente él hizo un barco que era suficientemente grande para que cupieran cientos de animales y suficiente comida para alimentarlos por más de un año. Y él construyó el arca y no había señales de lluvia. La gente probablemente se burlaba de él, pero él continuaba. Le tomó un largo tiempo, 120 años para construir el arca. Y después que el arca fue construida, el Señor dijo, ahora quiero que entres en el arca. Y Dios trajo los animales al arca, de dos en dos. Ahora, de los que llamamos animales limpios, eran en grupos de 7. Y no vamos a tratar con esos detalles. Pero Noé y su familia y todos estos animales entraron en el arca y todavía no hay señales de lluvia. Pero cuando cerraron el arca, de repente empezó a llover y fue como lo que usted podría llamar un aguacero. De hecho, si usted lo lee muy cuidadosamente, la lluvia cayó, pero también dice que la tierra se abrió y el agua empezó a surgir. Y seguido me he preguntado acerca de eso. Hace muchos años leí un libro que hablaba acerca de este diluvio. Y su idea era que Dios había separado las aguas de las aguas que estaban arriba. Decía que hay evidencia que hubo una capa de agua alrededor de la tierra que la protegía de los rayos dañinos del sol. Y que cuando toda esa capa colapsó, el agua cayó a la tierra. Estoy seguro que cayó más fuerte en algunos lugares. El peso del agua hizo que las montañas crecieran. Y mucho caos, pero también surgió. Agua de abajo de la tierra empezó a surgir. Y aún puede ver evidencia de esa grieta en la superficie de la tierra. Si usted ve en el fondo del océano, donde han tomado fotografías de eso. Pero todo eso son solo asuntos que son muy interesantes. Hubo mucha agua. Creo que podemos decir eso claramente. Hubo mucha agua, tanta que el agua completamente cubrió la tierra. Ahora, durante ese periodo de tiempo, continuó lloviendo. Y no había forma de poder salir del arca sin entrar en las aguas turbulentas. Pero después de un tiempo, el agua empezó a bajar. Y terminaron arriba de una montaña. Y él envió a los pájaros a ver y, por supuesto, el cuervo no regresó, pero después envió a una paloma. La paloma al fin regresó con una rama de olivo y se dieron cuenta que de nuevo había tierra seca y que algunas de las plantas habían sobrevivido. Y ellos salieron del arca. Y entonces Noé tomó algunos de los animales limpios y ofreció una ofrenda. Y ahora tenemos la ofrenda de sacrificios y agradecimiento por la liberación que vino a través de las aguas turbulentas hacia lo que vamos a llamar finalmente una apariencia de orden. Pero ya están las semillas del desorden aquí porque, como mencionamos anteriormente, Noé plantó un jardín y se acostó desnudo, plantó una viña, tomó algo del vino, se emborrachó y se acostó desnudo. Y estamos viendo que las semillas de la maldad ya están allí. Pero Dios bendijo a Noé en el capítulo 9. Y él entró en pacto con la gente y encontramos que él actualmente estableció el arco iris en ese tiempo como una señal del pacto. Y cuando vemos el arco iris recordamos que Dios hizo pacto, que Él estará con nosotros y no destruirá la tierra de la forma que lo hizo aquella vez. Nunca jamás el agua cubrirá toda la tierra. Y ese es el pacto. Y el arco iris, lo cual está en el capítulo 9, versículo 16. Y el arco en las nubes es algo para recordarnos que Dios es fiel. Sí, Él trata con la maldad, pero Él también preserva un remanente para que
Su intención original de tener un hombre en la tierra en relación con un compañero portando la imagen de Dios en la tierra, su intención original no ha cambiado. Y así ahora tenemos los descendientes de Noé. ¿Qué empezó a suceder? Bueno, en el capítulo 10, después que leemos acerca de los descendientes de Noé, descubrimos en el capítulo 11 lo que llamamos la Torre de Babel. Ahora, si usted está viendo su gráfica, la línea que baja, esa es la caída del hombre, y después tenemos el diluvio y ahora tenemos la Torre de Babel, y estamos en camino a Abraham, Isaac y Jacob. Y la Torre de Babel, al ver a la historia de la Torre de Babel, encontramos que el pueblo deseaba hacerse un nombre para ellos mismos, hacerse un nombre para usted mismo. En otras palabras, estaban viviendo para su propia gloria. No estaban viviendo para glorificarse uno al otro. No estaban viviendo en relación e intimidad uno con otro. Están tratando de hacerse un nombre por sí mismos. Ellos no estaban glorificando a Dios. Y así ellos... Y la segunda cosa que sabemos de esto es la declaración por si fuéramos esparcidos. Ahora, el mandato de Dios o la comisión de Dios fue esparcirse, porque Dios quiere que el hombre tome responsabilidad de traer orden a la creación. Mire, donde el hombre no vive, hay mucha hierba, y la hierba básicamente invade y espinos. Si queremos tener buena tierra, tenemos que trabajar para labrar la tierra, juntarla y después hacerla productiva. Y necesitamos cuidar de los árboles que estén ahí, necesitamos cuidar del agua. Y tomar cuidado de la creación de Dios es a lo que fuimos llamados. Y cuando usted se junta en grupos grandes, como en grandes ciudades, usted destruye muchos de los árboles, etc. Y hay gente que hace un asunto mayor de eso, de lo que yo pienso que es. Pero mi punto aquí es, ellos están haciendo dos cosas que Dios no quería que hicieran. Una es pensar solamente en sí mismos y construir algo para sí mismos para así poder hacerse un nombre para sí mismos. Y la otra es, ellos quieren unirse en vez de esparcirse y cubrir la tierra. Y encontrar una forma de hacer que la tierra en la que viven sea como el jardín, donde es cuidado y produce buen fruto, etc. Y esa básicamente es la historia de la Torre de Babel. Ahora, mientras ellos construían esta torre, Dios vio lo que esta gente podía hacer Bueno, él ya sabía eso, pero él reconoció, es hora que necesito tratar con esta situación, porque si ellos continúan yendo en la dirección que van, ellos pueden destruir la creación que yo creé. El hombre realmente es capaz de destruir lo que Dios creó. Si la gente no pone atención al ambiente, ellos pueden destruir los árboles, pueden destruir el agua, pueden contaminar el agua, podemos destruir la tierra. Pero Dios nos envió a que seamos buenos administradores de esta creación. Y así Dios dijo, tengo que hacer algo para esparcirlos, porque al juntarse de esta forma están creando un problema. ¿Y cómo los esparció? Él confundió su lenguaje para que no pudieran hablarse el uno al otro. El lenguaje empezó a ser confuso, y así no pudieron construir efectivamente, porque no podían comunicarse efectivamente, y ellos empezaron a desparramarse en lo que llamamos grupos de personas o grupos de lenguaje, y empezaron a propagarse y empezaron a hacer la cosa que Dios originalmente les había llamado para hacer, la cual era multiplicarse y desparramarse y llenar la tierra y tomar dominión, no dominión en el sentido de tomar lo que ella tiene para usted, pero dominión en el sentido de tomar cuidado de lo que Dios ha creado. Y esa es la Torre de Babel, y el desparramiento que tomó lugar por eso. Ahora nos movemos de eso al asunto mayor en los estudios del Antiguo Testamento, y eso es la elección y rechazo por amor
a la promesa. Y si está viendo la gráfica, la línea que baja, esa es la caída del hombre. Baja y cruza la torre del diluvio y la torre de Babel. Y entonces llegamos a Abraham. Ahora, cuando Abraham llega a escena, hay una separación entre aquellos a quien Dios ha llamado y aquellos que son a quienes Dios ha creado. Ahora, él ama a toda la gente, pero él llama y elige a cierta gente para un propósito. Y después de la vida de Abraham, la humanidad es dividida en dos. Está la gente de Dios, y hay toda la demás gente que son llamados naciones o gentiles. Y no es que Dios no ame a los otros, es que Él ha elegido o escogido a esta gente en particular. Y la forma en que está escrito en los apuntes de elección y rechazo por amor a la promesa. Ahora, la promesa ya se dio cuando el hombre cayó. Y la promesa es que la simiente de la mujer va a vencer a la serpiente. Esa es la promesa. Ahora, la promesa toma diferentes elementos al pasar por la historia, y es hecha clara hasta que finalmente llegamos a Jesucristo mismo. Pero por amor a la promesa, cuando Dios escoge a alguien, Él no está escogiendo, este va al cielo, y aquel tiene que ir al infierno. Él está escogiendo a este porque Él tiene un plan, y este es parte del plan desarrollándose en dirección hacia la promesa. Me gusta decirlo de esta forma. El hijo de la promesa no puede venir a través de 3 o 4 hombres. El hijo de la promesa solamente puede venir a través de uno. Porque un hombre produce un hijo, él puede producir muchos hijos. Pero el que sea el hijo de la promesa tiene que ser el hijo de un hombre. No hay hijos que son hijos de 2 hombres, y no hay hijos que son hijos de 2 mujeres. Mire, es un hombre y una mujer que producen al hijo. Y cuando Dios dice yo estoy escogiendo a este, no es por consideración al cielo o al infierno, es por amor a que suceda en la historia de lo que Dios está haciendo con la humanidad y para la humanidad. Y en Génesis capítulo 12 llegamos a la historia de Abraham. Su nombre es originalmente Abram, en vez de Abraham. Y Dios lo llamó y dijo, quiero que te vayas de tu tierra, tu parentela, de la casa de tu padre, y vayas a un lugar que yo te mostraré. Ahora, yo puedo imaginar. Abraham fue a su esposa Sarai y dijo, ¿nos vamos a mover, corazón? Y Sarai dijo, ¿a dónde vamos? Y él dijo, no lo sé, solo nos vamos. Dios dijo, vete y nosotros nos vamos. Muy bien, ¿cómo vamos a llegar allá si no sabemos a dónde vamos? Y pienso, Abraham, yo inventé estas pequeñas historias realmente solo para ilustrar un punto. Abraham dijo, bueno, déjame pensar en eso. Ahora él dijo, Dios, usted me dijo que fuera, ¿cómo puedo ir si no sé a dónde voy a ir? Y el Señor dijo, todavía no se ha empacado. Y él empacó su maleta. ¿Cómo puedo ir si usted no me dice a dónde voy a ir? Él dijo, todavía no estás afuera de la puerta. Mire, Dios da direcciones al movernos en lo que ya sabemos. Dios sabía, Abraham sabía que necesitaba ir porque Dios dijo, ve. Y él empezó a ir. Y en el camino, él aprendió el camino. Y este es un principio espiritual muy importante. Un principio. Usted aprende el camino en el camino. La gente que piensa que necesita tener todos los detalles y saber de antemano nunca entran en el fluir de lo que Dios está haciendo. Necesitamos aprender a estar dispuestos a caminar el camino para aprender el camino. Me gustaría tener tiempo para predicar de eso, pero no lo tengo. Y aquí estamos, Abraham y Sarai. Abraham y Sarai, ellos tienen una promesa. Dios dijo, yo los bendeciré, y yo voy a bendecir y hacer de ustedes una gran nación. Y esta nación será también una bendición para otras naciones. Y esa es la promesa original. El problema es que Sarai no puede tener hijos, es estéril. Y hay una promesa de hijos. Y la promesa es que habrá una tierra para el pueblo. Ahora recuerde que ese es el asunto de la creación misma. Una tierra para el pueblo y un pueblo para la tierra. Y ya tenemos la misma cosa aquí. Hay una tierra
y un pueblo para la tierra. ¿Dónde está el pueblo que es para esta tierra? Ahora, Abraham aún no sabe dónde está la tierra. ¿Pero dónde está el pueblo? Bueno, está Abraham y Sarai. Y Sarai es estéril. ¿Y dónde está esta nación? Está en los lomos de Abraham, pero aún no ha surgido. Y tenemos un problema aquí, y lo pongo de esta forma. Va más allá de la geografía y va más allá del linaje. El asunto aquí no es tanto los descendientes de Abraham, es que Dios ha tomado una opción y Él va a asegurarse que su opción se realice. El hecho que Sarai no pueda embarazarse es parte del plan, porque si usted nota, más tarde veremos a las esposas de Isaac y de Jacob. También tenemos allí mujeres estériles por igual, porque hay un punto que es el milagro de Dios que hace surgir al hijo de la promesa. Ahora ya puedo oír algo acerca del Nuevo Testamento. Es un milagro de Dios que hace surgir al hijo de la promesa en la Virgen María. Entonces Abraham y Sarai con una promesa. Y estamos empezando aquí con caos, en el sentido que tenemos a un hombre y su esposa, con una gran promesa de Dios, pero ellos absolutamente no tienen habilidad humana para cumplir la promesa de Dios. Y realmente eso parece también una parte del plan de Dios. Cuando usted se envuelve en lo que Dios está haciendo, siempre es más allá de la habilidad humana. Si Dios le ha llamado para hacer algo que usted puede hacer aparte de Él, probablemente no es Dios quien le llamó, porque cuando Dios le llama, Él le llama para algo más allá de lo que usted puede hacer como un mero ser humano, porque Él quiere unírsele en el hacer y traer a cabo la realidad de lo que Él tiene en mente. Un hombre no puede producir la realización de la promesa. Ese es el punto de la infertilidad de Sarai, al menos uno de los puntos. Ahora, quiero que nos vayamos rápidamente al capítulo 15 de Génesis. Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. No temas, yo soy tu escudo. Y él le empieza a hablar de nuevo acerca de la promesa. Y la promesa, una vez más, es la promesa de un hijo. Ahora, en el versículo 6, dice que él creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La justicia de Abraham no es porque él lo hizo todo bien. La justicia de Abraham es que él creyó a Dios. Él creyó a Dios. Ahora, Pablo cita esta frase, él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y eso fue dicho no solamente para Abraham, pero para nosotros también. El asunto que es necesario para volverte un hombre justo ante Dios es simplemente cree en Dios. Cree en Dios, cree en Dios. Ahora, hay un pacto que toma lugar aquí. Primero que nada, es justo por fe. Y después, como leemos en el texto, Él promete un hijo. Ahora, en este contexto tenemos a lo que se le llama el partir el pacto. Esa frase en particular es la forma bíblica de hablar acerca de hacer un pacto, porque el partir el pacto tiene que ver con el partir los animales. Y ellos realmente tomaban al animal y lo partían por la mitad, y ponían cada mitad una enfrente de la otra. Y los compañeros en pacto caminaban entre los dos pedazos. Y había una frase en el lenguaje del convenio que iba algo parecido a esto: que sea hecho a mí, como fue hecho a este animal, si no cumplo con mi pacto. Y ese es el lenguaje del pacto. Usted lo parte, camina entre los pedazos y básicamente se compromete a mantener el pacto. Y Dios hizo que Abraham partiera los animales, y Abraham está ahuyentando a los animales de rapiña de los cuerpos. En el versículo 12 dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí el temor de una grande obscuridad. Y el Señor entonces le hizo una promesa. Regresaré al versículo 16, pero vayamos al versículo 17 primero. Sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Quiero que vea esto.
Dios hizo que Abraham partiera los animales, pero Dios mismo caminó entre los pedazos. Y casi puedo oírlo decir, que sea hecho a mí, y más, si no mantengo mi parte de este pacto. Y cuando vemos a Jesús en la cruz, vemos al Padre Dios cumpliendo su pacto, al permitirse a sí mismo experimentar la muerte para cumplir el pacto. Ahora, esa es una cosa del Nuevo Testamento y no vamos a seguir con esto en esta ocasión. Regresemos al versículo 16. Él ha estado diciendo que su pueblo irá a una tierra que será tierra ajena para ellos, y ellos estarán allá por 400 años, y después los sacaré y les daré la tierra. Y usted se pregunta, bueno, ¿por qué Dios no les dio la tierra entonces? ¿Por qué Él no les dio la tierra ahora? Porque a mí me parece, si le va a dar la tierra, dele la tierra. Y Él dio la razón. Quiero que marque esto en su Biblia y lo recuerde, porque se convierte en una de las claves para entender lo que está sucediendo en el Antiguo Testamento. Dice que ellos, eso es sus descendientes, después que hayan estado en ese país ajeno, regresarán aquí en la 4ª generación, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. La maldad del amorreo no ha llegado a su colmo. ¿Qué significa eso? No los puedo llevar a la tierra aún, porque hay alguna gente que ya vive allí. Y yo sé, Dios está diciendo, que su maldad está empeorando más y más con cada generación. Y de acuerdo a mis cálculos, Dios está diciendo, va a tomar 400 años para que la maldad de esta gente llegue a ese nivel al cual ya no permitiré que continúe. Mire, Dios permite la maldad en el mundo, pero solo permite que llegue a cierto nivel. Cuando llega a ese nivel, Él hace algo para tratar con la maldad, y después comienza de nuevo y empieza otra vez. Y vamos a ver esto suceder no solo en las naciones, al incrementar la maldad de las naciones, pero aún la maldad de Judá y la maldad de Israel empieza a incrementar y Dios dice hasta aquí y no más. La razón por eso, personalmente yo creo, es que cuando la maldad es demasiada, la opresión diabólica en la tierra es muy fuerte, que aún los animales experimentan opresión diabólica. Y es por eso que Dios dice mátenlos a todos, aún a los animales, porque ha llegado al punto más allá del cual no puedo permitir que continúe. Y esta frase, márquela en su libro y recuérdela al continuar, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Y escogeremos ese tema al continuar. Esta es la clave del Antiguo Testamento. Ahora, al continuar, tenemos la historia de Ismael e Isaac, y estos son los capítulos 16 al 21. Trataré con esto muy rápido. Sarai estaba preocupada que Abraham no tenía hijos, y ella entregó su sierva a Abraham, pues sus nombres habían cambiado a Abraham y Sara. Pero Ismael nació. Ahora Ismael no es el hijo de la promesa, porque la promesa de Dios es que Sara concebirá un hijo, y tenemos a Ismael. Ahora, varios años después, Dios viene a Abraham, y le dice, llegó el tiempo, y ahora te voy a dar el hijo que prometí darte. Y estos son capítulos 16 al 21. Y hay varios capítulos donde ellos están luchando con esto, pero el Señor vino a Abraham y dijo, pienso que esto es el versículo 16 y siguientes, llegó el tiempo, es tiempo, y en este tiempo regresaré el año que viene, y tendrás un hijo de Sara. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, y ella se rió. Incidentalmente, cuando Dios primero le dijo a Abraham que tendría un hijo, Abraham se rió. Y Dios dijo, eso es bueno, le llamaremos risa. Isaac significa risa. Pero después, cuando Sara se rió, hay una respuesta diferente. ¿Sabe? Hay diferentes formas de reírse. Hay una risa burlona,
Y necesitamos hacer esa distinción. Pero el ángel dijo a Sara, ¿por qué te reíste? Y Sara realmente negó haberse reído, lo cual significa ella sabía que había algo malo como se rió. Y ahora tenemos la promesa y un año más tarde tenemos que nació Isaac. Y el hijo de la promesa ahora está en escena. El hijo de promesa tenemos a Isaac, pero hay un problema con Isaac e Ismael. Sara se pone muy celosa y como resultado de eso es enviado lejos y después Dios le dijo a Abraham, voy a hacer a Isaac el hijo de la promesa. Y la respuesta de Abraham, oh, que Ismael viva en tus ojos. Mire, Abraham amaba a Ismael, él es su hijo. Y Dios dijo básicamente, Isaac es el hombre, pero acerca de Ismael, he oído tus oraciones y lo voy a bendecir también. Y tenemos la cosa de Ismael e Isaac. Ahora, en el capítulo 22, una situación muy extraña. Ahora que Isaac creció, Abraham, quiero que lleves a tu hijo, tu único hijo, llévalo a un lugar que te mostraré y ofrécelo como holocausto. Ahora, si este es el hijo de promesa, ¿de qué se trata todo esto? Ahora, rápidamente, vayamos al capítulo 22. Aquí es donde aparece esa historia. Y es en este contexto que vemos la prueba de Abraham. Ahora, hay un símbolo aquí de Jesucristo, quien es el Cordero sacrificado para que el hombre pueda vivir. Y aquí Abraham va al lugar. Isaac dice, traemos la leña y traemos el fuego. Ellos llevaban el fuego con ellos no tenían cerillos. Un recipiente con brasas. Pero, ¿dónde está el animal para el holocausto? Pero Dios dijo, Abraham dijo, Dios proveerá, vayámonos. Ahora, yo pienso que Isaac ya sospechaba algo. Y llegaron a la montaña y imagínese a un hombre que tiene 120 años y un hombre joven como de 20. Pienso que Isaac podría haber huido. Pero Isaac se sometió al padre para que lo atara y lo pusiera en el altar. Y justo cuando tomó el cuchillo, Dios lo detuvo. Y dijo, ahora veo, harás lo que te diga. Ahora, hay muchos asuntos con los que podríamos tratar y hablar por otra hora o algo así. Pero, note aquí, dice que ahora confío en ti. Has confiado en mí, ahora yo confío en ti. Pero entonces, había un carnero trabado en un zarzal. Y él proveyó eso. Y el carnero fue sacrificado en lugar de Isaac. Y más tarde ese es el simbolismo de Cristo. Y lo que estoy viendo aquí, el nombre del lugar, Dios proveerá. Ahora, la palabra traducida proveer es una forma de la palabra ver. Me gusta traducirlo, Dios verá qué hacer. Cuando Dios le ha dado una promesa, Dios verá qué hacer. Él proveerá. Él proveerá lo que usted necesita para cumplir lo que Él le ha llamado a hacer. Padre, le agradecemos por la vida de los hombres de Dios que han ido antes de nosotros y por la revelación que nos da para ayudarnos con nuestra vida hoy. Le pedimos su bendición para los estudiantes mientras continúan viendo los asuntos y moldean su propia vida en la forma que usted desee, basada en la imagen que usted está presentando, a través de los hombres de Dios que le siguen. Bendíganos a todos en el nombre de Jesús. Amén.